Estamos estudiando, amados hermanos, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, ahí ubicada en Apocalipsis, ¿no es cierto? Esto en el marco de la pregunta que le decíamos en un inicio al Señor, ¿qué mensaje tenemos para este tiempo a la iglesia? ¿Ya? Es muy interesante hacerse esa pregunta porque no hay nada nuevo bajo el sol, dijo el rey Salomón. ¿Se acuerda de ese pasaje? Todo lo que se ha hecho, eso se hará. Todo lo que es, eso es lo que será. No hay nada nuevo que nosotros podamos esperar. Todo lo que está escrito es lo que se cumplirá. Y Dios, precisamente hablando Jesucristo nuestro Señor, ya ha hablado a la iglesia, hermanos. No tenemos que esperar un nuevo mensaje hoy día. Por eso no nos engañemos hoy día con muchas corporaciones e iglesias que dicen, este es el mensaje para la iglesia de hoy. El mensaje para la iglesia de hoy es el mismo que Jesucristo nuestro Señor ya nos ha entregado. Entonces debemos entender que el mensaje de Cristo fue entregado de manera precisa y lo vemos aquí de alguna manera grabado, lo voy a decir así, plasmado en este texto del libro de Apocalipsis. Las 7 iglesias, ese es el tema, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. 7 iglesias que existieron en Asia Menor. Ya nunca olvide que eso fue real. Esas iglesias existieron en una región en ese entonces llamada Asia Menor, pero que en la actualidad usted la puede ubicar ahí en la región de Turquía. ¿Ya? Ahora, es interesante, pero toda esa región fue arrasada por los turcos. Es decir, donde predicaba el apóstol Pablo, en Asia Menor, en Galacia, todo eso fue arrasado por el imperio turco otomano por muchos años, por muchos siglos. Pero ahí es cuando nos preguntamos qué quedó de todo aquello, qué quedó del cristianismo, qué quedó de las iglesias. Vamos a preguntar así, ¿habrá fracasado el cristianismo porque los turcos arrasaron toda esa zona? De ninguna forma, ¿no es cierto? El cristianismo no es una institución, no es una iglesia, no es un edificio, ¿ya? El cristianismo es un movimiento, es un organismo vivo, ¿ya? Y ese concepto de organismo que se mueve, que tiene movimiento, se fue moviendo, valga la redundancia, por todo el mundo hasta llegar al fin del mundo donde estamos nosotros. Podríamos decir que Chile es el fin del mundo. Y aquí ha llegado el cristianismo, aquí ha llegado el fruto de la predicación de los primeros cristianos, entre ellos el apóstol Pablo. Entonces el cristianismo no ha fracasado, nunca ha estado muerto el cristianismo para hoy día hablar de un avivamiento. ¿Ha escuchado esa palabra? Avivamiento que no existe en la Biblia. El único avivamiento que existe en la Biblia es el avivamiento de un pueblo terrenal con promesas terrenales cuyo nombre es Israel, el pueblo de Dios. Ciertamente Dios en su misericordia y en su amor va a avivar a Israel en el final de los tiempos. Pero la iglesia nunca ha estado muerta para estar esperando avivamientos. Entonces es muy importante eso. Entonces estas 7 iglesias, como ya lo hemos visto, iglesias que están precisamente declaradas ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y nombra Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El propósito de este estudio, amados hermanos, es primero rescatar el valor espiritual según el mensaje que Cristo tenía a cada iglesia. Ya estamos de alguna manera descubriendo la profundidad espiritual en el mensaje que Cristo le dio a la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Es la primera iglesia. Pero también es descubrir la proyección profética que ha tenido la iglesia desde su nacimiento, es decir, del día de Pentecostés hasta que la iglesia sea arrebatada. Muy brevemente, si usted ve el inicio del capítulo 4 de Apocalipsis, usted ve una visión ya no terrenal, sino que ve una visión celestial. Es decir, el apóstol Juan está viendo en el cielo. La iglesia ya no está en la tierra. Entonces vemos que los primeros capítulos de Apocalipsis hasta el capítulo 3 es una visión terrenal de lo que estaba pasando de la iglesia en ese tiempo, en el tiempo de Juan. Ya lo habíamos enmarcado en esa línea de tiempo, ¿cierto? Los primeros 100 años, entre el año 90 y el año 95 de nuestra era, el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis. Y ahí incluye esta realidad de las iglesias, pero que no solamente entregan
un mensaje espiritual aplicable a cada uno de nosotros de manera individual y colectivo, sino que también nos permite entender el desarrollo profético de la iglesia desde su nacimiento hasta el arrebatamiento. Cuando veamos la última iglesia, ahora estamos estudiando la primera de las 7, es decir, Éfeso, cuando estudiemos la última, que es la Odisea, ¿cierto? La Odisea era una región también de Asia Menor. Vamos a ver las características calcadas, lo voy a decir así, calcadas de lo que proyecta voy a decirlo así, la cristiandad actual, la iglesia oficial. Una iglesia arrogante, una iglesia que se jacta de lo que tiene. Ayer en la reunión de varones hablábamos de eso, ¿cierto? Hoy día se jacta el cristianismo de lo que tiene, de la infraestructura, de la capacidad, de lo que recauda, de los estudios, de la academia. Eso es lo que proyecta. Es decir, proyecta una riqueza, una aparente riqueza. Pero el Señor le da un terrible diagnóstico, hermano. Le dice a esta iglesia: no sabes, es decir, no te das cuenta que eres pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. No hay ninguna alabanza para esa iglesia. Ese es el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Por eso no nos sorprendamos de la ruina que estamos viendo. No hay tal avivamiento. Todos esos sones de avivamiento que usted se mete en internet, avivamiento 2019 por acá, avivamiento en cierto país, es toda una mentira final, hermanos. Es el engaño final. La iglesia está pasando por la apostasía más grande sin precedentes, desde Éfeso hasta la Odisea. Entonces eso es lo que vamos a ir descubriendo. Entonces, retomemos nuestro estudio con el primer mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Como ya les comentaba, Éfeso, la palabra Éfeso por muchos es considerada como una traducción de la palabra deseo, deseada, anhelada. Y tiene consonancia porque es la amada esposa de Cristo. Acuérdense que Cristo habla en un lenguaje figurativo de su esposa, que es la iglesia. Gracias al apóstol Pablo podemos comprender que el misterio del matrimonio es en proyección de Cristo y la iglesia. Eso lo vemos en Efesios capítulo número 5, ¿se acuerdan? Os digo este misterio, más yo hablo de Cristo y la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y expresa la sexta frase desde la cruz: consumado es, Él está hablando en un lenguaje figurativo también, de acuerdo a las tradiciones judías. Cuando el varón judío firmaba el concordato de matrimonio, ¿cierto? Él decía: consumado es, la novia me pertenece, ya deja de ser novia, ahora es mi esposa. Entonces el varón judío se iba a la casa de su padre a preparar lugar para su esposa. ¿Le recuerda eso algo? El Señor lo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, toma cuerpo de su cuerpo, carne de su carne, sangre de su carne, su propia esposa. Él consumó la obra y concretó ese matrimonio universal que va a tener su celebración cuando Él regrese. Alegrémonos, gocémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tremendo itinerario que nos espera, hermanos. Así que alegrémonos y gocémonos por eso. Entonces, el que nosotros recordemos a Éfeso en este nombre deseada, tiene consonancia: la amada esposa de Cristo. Una iglesia obediente, una iglesia celosa, que tenía muchas virtudes, pero algo tenía en contra el Señor de esta iglesia también, que había abandonado su primer amor. Ya vamos a llegar a eso. Esto más o menos es lo que muestra lo que es Éfeso en esa región de Turquía, Asia Menor. Pablo predicó ahí, estuvo predicando por un poquito más de 2 años en Éfeso. Todos recordaremos Hechos capítulo 19, un tremendo alboroto que se armó en Éfeso. ¿Producto de qué? ¿Quién se acuerda de lo que hemos hablado? ¿Producto de qué se armó ese alboroto? De la diosa Artemisa o Diana, ¿cierto? Artemisa está bien porque es en la mitología griega, pero Diana en la mitología romana. Por eso que se habla de cultura greco-romana. Ambos nombres están correctos. Y ahí aparece el templo de Diana, que fue considerado en el mundo antiguo como una de las 7 maravillas del mundo, junto a los jardines colgantes de Babilonia, ¿se acuerda? Al coloso de Roda y otras cosas. Bien, esa
predicación de Pablo no solamente trajo el gozo de conversiones, sino que también la prueba de la resistencia, de la oposición, de la idolatría. Porque algo que caracterizaba a Pablo era el odio contra la idolatría. Celo que ciertamente hemos perdido en el día de hoy. La iglesia evangélica no dice una palabra frente a la idolatría y frente a lo que está pasando en este mundo en la cristiandad oficial. Entonces Pablo predicó ahí en Éfeso, hay mucho que comentar al respecto, pero nos vamos a centrar ahora en lo que hemos estado hablando para resumir y avanzar. Los que tienen abierta su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El ángel de la iglesia, ya lo dijimos, no es el pastor de la iglesia, no creemos que sea así, no hay sustento bíblico para decir que el pastor es llamado ángel. Se está refiriendo a un ángel destinado por Dios, que es parte de la presencia angelical de cada iglesia. Estuvimos hablando de eso. Esa es la interpretación más ajustada a lo que revela la Sagrada Escritura. Cuando habla de 7 estrellas, habla de 7 ángeles, ya lo habíamos hablado. Y cuando habla de 7 candeleros de oro, habla de 7 iglesias. Pero quiero solamente comentar, dice que él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Eso es muy interesante porque el deseo de Cristo siempre ha sido habitar, andar en medio de su pueblo. Nunca él ha querido estar sobre su pueblo, aún teniendo los privilegios de estar ahí, ¿no es cierto? Porque él está sobre todas las cosas. Pero Cristo descendió de la gloria para estar entre su pueblo. Donde hay 2 o 3 congregados al solo nombre del Señor Jesucristo, que dice el Señor, he aquí yo estoy en medio de ellos. Él anda en medio de su pueblo. Eso es lo que significa que él anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Cuál es el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso en particular? Primero, yo conozco tus obras. Ya hablamos en extenso esto, hermanos. Él conoce todas las cosas de nuestra vida. Nosotros nos podemos engañar entre nosotros, pero Él conoce todas las cosas. El salmista decía, ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu Santo Espíritu? No podemos huir de su presencia, hermano. Estaríamos negando una de los atributos de Dios esenciales, que es su omnipresencia. Él está presente en todos los lugares. Si yo subiera al cielo o bajara al Seol, ahí estás tú. No podemos ocultarnos de Él. Entonces Dios conoce no solamente dónde estamos, sino lo que pensamos, sino lo que hacemos en privado, etcétera, etcétera. Y algo más profundo aún, conoce las intenciones de lo que estamos haciendo o diciendo. Por eso es muy importante recordar esto, hermanos, hermanas, que todo lo que hacemos para el Señor siempre sea expuesto a la luz de la palabra de Dios, para que sea legítimo, para que sea agradable a Dios, porque Él conoce nuestras obras. Y le dice a esta iglesia, tu arduo trabajo, ¿cierto?, y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, el Señor conoce las obras de esta iglesia. Citamos algunos versículos que hablan de esto. Nuestras obras van a ser probadas en el tribunal de Cristo, por eso que es muy importante hoy día como creyentes. Nosotros ya somos salvos. El Señor ha pagado por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero nuestras obras como creyentes, nuestra diligencia o negligencia para con el Señor ahora como creyentes, va a ser revelado en el día del tribunal de Cristo. Es decir, por eso es muy importante lo que estamos haciendo o no haciendo debiendo hacerlo, porque vamos a tener que dar cuenta delante de Él. Y recibiremos recompensa o definitivamente seremos avergonzados. La otra vez conversábamos con nuestro hermano. No sabemos a la luz de la palabra qué significa en esa esfera celestial ser avergonzados. Pero creo que ninguno de nosotros se sentirá cómodo al ver los ojos potentes del Salvador, evidenciando que lo que hicimos no lo debíamos hacer, o lo que no hicimos debiendo hacerlo no lo hicimos por negligencia, por flojera o por orden de prioridades. Primero fue mi familia, primero fue esto y no el Señor. Eso suele ocurrir, hermanos. Dios quiere ordenar nuestras vidas porque todos tendremos que dar cuenta en el tribunal
de Cristo. Ahora, quiero que avancemos respecto a las virtudes que Dios le reconoce a esta iglesia. Fíjense usted que la Biblia habla de que el Señor va a alabar a los creyentes, ¿ya?, en un reconocimiento. Entonces dice que nadie se jacte en sí mismo, sino que el Señor ha de reconocerle y ha de alabarle por la obra que hizo en fidelidad. Las obras, la Biblia, el apóstol Pablo lo enseña, las divide en dos grupos. Obras que soportan la prueba del fuego, oro, plata, piedras preciosas, 1 Corintios 3, ¿se acuerdan? No es para entrar de nuevo allí, pero para que recordemos. Soportan la prueba porque son las obras que Él preparó, hermanos. Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estaba escuchando un audio antiguo, que hablaba de los dones espirituales. Nosotros debemos ejercitar el don que nos dio el Señor, no lo que no nos dio el Señor. Porque si hacemos lo que nos dio el Señor, eso va a ser siempre para la gloria de Él. Pero si incursionamos en un don que Dios no nos ha dado, eso va a ser un fruto humano, ¿cierto? Y que muchas veces va a tener el resultado de un esfuerzo, de un producto humano, para nuestra propia vanagloria. Entonces, por eso es interesante este tema de las obras. Y hay un grupo de obras que se van a quemar: madera, heno y hojarasca, que no resisten la prueba del fuego. Por eso que es muy importante: yo conozco tus obras. No obstante, a esa primera declaración del Señor que uno llega a temblar, yo conozco tus obras, imagínense, póngase usted ahí frente del Salvador que te dice, yo conozco tus obras. Nosotros no tenemos ningún juez que hoy día nos pueda conocer el corazón, pero Jesucristo sí lo conoce. Pero hay una alabanza, una virtud de los efesios, no cabe ninguna duda. Número 1, el arduo trabajo y paciencia. Trabajo arduo, hermanos. Número 2, no soporta los malos, no le pasa desapercibido la apostasía, la maldad que hoy día, sobre todo el día de hoy, se ve en las iglesias. Hoy día hay una indolencia, hermano, en nosotros. Voy a incluirme, incluyámonos. Responsablemente somos indolentes. Lo que está pasando nos resbala. Y no hemos querido justificar con esta idea, mira, si el Señor nos llamó a amarnos, ¿ya? Y con el amor tapamos todos los problemas. ¿O no es así, hermanos? Número 3, era una iglesia sufrida. Y número 4, que lo vamos a leer más adelante, aborrecía a los nicolaitas. Y el Señor le reconoce esa virtud de una iglesia que aborrecía a los nicolaitas. Usted se preguntará, bueno, ¿quiénes eran los nicolaitas? Ya vamos a verlo, pero en breve resumen, los nicolaitas son los responsables de que en la iglesia se dividiera la membresía entre el clero y los laicos. Dividieron la iglesia, hermano. Si ese concepto de clerical y ese concepto de laicos, eso no es un concepto bíblico. Pero eso es lo que vemos el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a centrarnos en el arduo trabajo y paciencia que lo estuvimos hablando. El Señor dice en 1 Corintios 15:58 que debemos estar firmes, constantes, sabiendo de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, todo trabajo que hagamos para el Señor, hermanos, aunque no veamos resultados como nuestra carnalidad nos demanda, ¿cierto? Todo ese trabajo en el Señor no es en vano. Cuando digo carnalidad que nos demanda ver cosas, muchas veces es el valor cuantitativo. Es decir, cuánto hemos prosperado, ¿cierto? No solamente en bienestar personal, sino numérico. Entonces el número de una iglesia es lo que valida al ministro, los ministros que están en un camino correcto. Si es así, hermanos, Joel Osteen, ¿cierto? Este predicador del Evangelio de la Prosperidad, él lo ha dicho abiertamente, aquí no hablamos de doctrina, aquí restauramos matrimonio, restauramos familias, porque eso es el Evangelio, felicidad en este mundo. Y la gente que busca eso encuentra el lugar adecuado. No se le predica el Evangelio. Es el engaño, hermanos, es el engaño. Porque el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es un camino estrecho. Él nos ha dejado un consolador. ¿Por qué un consolador? Porque en este mundo tendremos aflicción. Pero Él está acompañado de una multitudinaria membresía, miles de miembros, hermanos. Entonces podría juzgar por eso, podría decir,
estoy en lo correcto, ¿quién me va a cuestionar? ¿Me vas a hablar tú que estás con 5 pelagatos, decía uno por ahí, con miles de miembros? Entonces uno juzga según el resultado. Es como la empresa próspera, ¿cierto?, que crece. Cuando hace un balance, la última línea dice crecimos, hubo utilidad, hubo un buen balance, vamos por esta línea. El cristianismo no es una industria, hermanos, no es una empresa. Por lo tanto, el trabajo que hagamos arduo, basado en la palabra de Dios, aunque no tenga resultados numéricos, pero está bien basado en la palabra de Dios, eso va a recibir recompensa en el cielo, amados hermanos. Vuestro galardón es grande en los cielos. No esperemos recompensa ni créditos terrenales. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que buscaban los religiosos judíos, los fariseos. El Señor se los decía. De hecho, ellos ya tienen su recompensa. No nos engañemos, no pongamos la mira en los resultados que alientan nuestro trabajo, sino al contrario. Cuando sea más arduo, cuando sea más difícil y en lugar de ver avance vemos oposición, quiere decir que vamos en el camino correcto. Es al revés la cosa. Y esa convicción ha de ponerle al Señor en nuestros corazones, porque humanamente es imposible. El apóstol Pablo es un claro ejemplo. Peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro entre falsos hermanos, peligros acá, allá, en naufragio, ¿se acuerda? Pablo naufraga, llega a Malta, entra a Malta y lo muerde una víbora venenosa. Todo mal, de mal en peor. Entonces cualquier religioso de hoy día le diría, tú estás mal, hay algo que está pasando, no estás activando tu fe, ¿cierto? A lo mejor le decían a Pablo, te falta decretar, ¿no? Todo ese cúmulo de cosas, de mentiras, lo único que busca es desviar la atención del peregrino. El peregrino tiene su mira puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ciertamente los efesios tenían esa perspectiva, porque trabajaban arduamente y trabajaban con paciencia. No se requiere paciencia cuando las cosas andan bien, ¿o no? Cuando a usted le sale todo bien, ¿para qué va a querer paciencia? Pero ¿por qué el Señor permite las dificultades? Para que desarrollemos algo muy escaso en nuestra vida, hermanos, hermanas. La paciencia. Creo que ninguno de nosotros podría jactarse de que abunda en paciencia. Somos impacientes. Y la iglesia de Cristo siempre va a estar probada en una dinámica que la estuvimos leyendo ahí en Romanos capítulo 5, verso 3 al 4. La tribulación, ¿qué es lo que produce? Produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza vuelve, ¿no es cierto?, en este ciclo, tribulación, paciencia, prueba, esperanza, hasta que Cristo regrese. Entonces, cuando uno dice, Señor, quiero paciencia, usted no puede esperar que la paciencia sea de un día para otro. Usted no puede decir, de un día para adelante voy a ser paciente. Si usted le pide más paciencia al Señor, más tribulación le va a dar, para que desarrolle más paciencia. Entonces hay algunos que dicen, mejor no le pido más paciencia al Señor, ¿cierto? Para que no me dé más pruebas. Pero tranquilo, hermano, tranquila, hermana, porque el Señor no nos va a dar más allá de lo que podamos soportar. Él tiene todo el control. Él nunca nos va a dejar así a expensas de lo que pueda ocurrir. Él es bueno, hermanos. Él es misericordioso. Pero la paciencia es algo que nos debe acompañar en la vida cristiana. Paciencia, hermano, paciencia. El labrador, para ver los frutos, tiene que primero preparar la tierra, tiene que trabajar arduamente, tiene que sembrar y tiene que pacientemente esperar toda una temporada para ver recién el brote de la semilla. ¿O no es así? Y eso está escrito para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muy bien. Número 2. Esto es todavía en el marco del resumen, hermano, pero es bueno porque vamos ahondando en algunas cosas. No soporta a los malos. Creo que ahí nos quedamos la semana pasada, ¿ya? Fíjese cómo lo expresa la palabra de Dios. No puede soportar a los malos. No es un asunto así de que tiene una discrepancia con los malos o que tiene una resistencia a los malos. No los soporta, no los quiere ver. Hay una vehemencia, hay un celo por la verdad. Hay un celo por la palabra de Dios. La semana pasada veíamos un dato histórico muy interesante. Malos ahí en el original es Cacos, ¿cierto? Cacos era una deidad griega que en definitiva era un timador, un sinvergüenza, un ladrón,
que había robado ganado a un tal Ulises. No, Hércules. Tantos nombres en este escrito de la mitología, eso. Entonces este Caco había robado ganado a Hércules y lo había robado de una manera engañosa, en un estratagema. Eso me hacía recordar lo que decía el apóstol Pablo precisamente a los Efesios. ¿Por qué tenemos que nosotros perseverar en la iglesia? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina que por estratagema de hombres emplean con astucia, ¿qué cosa? Las artimañas del error. A usted no lo van a engañar con algo evidente. El engaño es sutil, huecas sutilezas, dice la Escritura. Entonces, ¿qué hacía este Caco? Note que la palabra caco deriva de la palabra que nosotros usamos hoy día, ladrón. En España, abiertamente a los ladrones le dicen los cacos. ¿Se acuerda de Chespirito, los caquitos? Ahí estaba pensando en eso. Eso lo aprendemos más rápido, ¿cierto? Los ladrones, el chompiras y el peterete, se estamos recordando. Los cacos, los ladrones, los timadores, los sinvergüenza, ¿ya? Fascineroso. Entonces, caco les tiraba la cola a las vacas para que las vacas fueran en retroceso. Y de esa manera no se daba cuenta, dice la historia, ¿cierto? La leyenda griega, que Hércules no se daba cuenta. Y escondía en una cueva el ganado. Pero la hermana de Caco, ¿cómo se llamaba la hermana de Caco? Caca, ¿cierto? Usted se ríe. Fue con el chisme y delató a su hermano Caco ahí con Hércules. Y ahí quedó esta figura de un malvado, como dice acá en esta descripción, un mentiroso, un timador, y no solamente eso, sino que un sátiro, es decir, usaba también su compulsividad sexual para seducir, para engañar, que es lo que vemos hoy día, hermanos, calcado en los malos ministros del Evangelio. No solamente ladrones, sino que también seductores con las propias hermanas, hermanos, para sacar provecho, sin vergüenzas, y no solamente con las hermanas, con pequeños, criaturas, ¿no es cierto?, con niños. La pedofilia es parte del ambiente religioso. Entonces uno dice, vaya, la Biblia ya nos hablaba de esto. Por supuesto que nos hablaba. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ¿cuándo fue el día que nos dijeron, hermano, estamos en un gran avivamiento? Avivamiento se les ocurrió a los que vieron este asunto religioso como un nicho de mercado. Porque vaya que es suculento. Usted un poquito de labia, ¿cierto? Se conoce la Biblia un poquito y pone un local, un galpón y se pone a hablar y se pasea de un lado a otro, etcétera. Al rato va a tener cientos de personas que le están dando el diezmo. Y después, como tiene poder, empieza a abusar de las hermanas. Timadores, cacos, ladrones y sátiros. ¿Se entiende, no? Los efesios no lo soportaban eso, lo denunciaban. No les hacían vista gorda. Hoy día todos los que hablan en contra de esto son considerados por la propia iglesia como fariseos, como legalistas, como divisionistas del cuerpo de Cristo. Esos son los apelativos, por decirlo lo menos, que recibimos aquellos que de alguna manera protestamos, porque somos protestantes, hermanos. No perdamos nuestra esencia. Protestamos contra esto, no soportamos a los malos. El que nosotros ya hemos sido salvos por gracia, que no cabe ninguna duda, no nos dice con ello que debemos callar la boca. Es cierto, nosotros no somos mejores que nadie, pero la autoridad de la palabra de Dios nos obliga, nos demanda también tener un área que se llama en la iglesia apologética. ¿Ha oído hablar esa palabra? Apologética, la apología. En términos simples, apologética es defensa de la verdad, defensa de la fe. El sacar la apologética de la iglesia es dar ventajas al enemigo de nuestras almas. Voy a poner solamente un ejemplo hace tiempo. ¿Se acuerdan ustedes la producción? Yo lo mencionaba en otras oportunidades, pero esta película que causó mucho revuelo evangélico, siendo católica, pero en el pueblo evangélico, La Pasión de Cristo. ¿Se acuerda? De Mel Gibson.
todos los evangélicos estaban realmente convulsionados con esta producción, y yo lo escuché en ese tiempo, en esa iglesia que asistía, esta película está siendo usada por el Señor, decían. Entonces uno abre la antena y para la antena, como decía Marcelo, ¿cierto? Porque nosotros debemos entender que lo que Dios usa para la conversión de un individuo es su palabra. No necesita ningún aditivo. Si alguien no se convirtió por la palabra y dice, yo me convertí porque se me iluminó la pieza, se me apareció el Señor, yo tengo todo el derecho de poner en duda esa conversión. Entonces la gente dice que salía llorando. Pero si la gente llora por todo, hermanos. La otra vez íbamos a una reunión, iba escuchando yo todo el plano ahí gerencial y hablando de Avengers. ¿Ah? Y viste la película y yo escuchaba, porque yo sé que mis hijos la vieron. Porque para niños está bien, para jóvenes, pero viejotes, dice que salieron llorando. Porque el final era tremendo. Creo que murió un tal no sé cuánto. ¿Ya? Bien, la gente llora por todo, termina una teleserie y llora. Salían llorando de la pasión de Cristo. Y sabe, esa película, si usted la ve, bíblicamente, con una perspectiva bíblica, usted descubre y se le quita la gana de llorar. Le sale el celo de Dios. Esta es una transgresión. Es una película mariana. Y el mismo Mel Gibson, ¿cierto?, declaró que fue basada en los escritos de una monja del medioevo. Imagínense. ¿Por qué puse ese ejemplo? Porque el pueblo evangélico abraza todo lo que diga Jesús. Porque dentro de sus iglesias ellos han dicho no a la apologética. Todos los hermanos que tengan esa intención apologética los marginan o los expulsan de la iglesia. Entonces los hermanos migran. ¿No fue lo mismo que ocurrió en el pueblo de Israel con los profetas verdaderos? El Señor lo dijo, hermanos. Lloró frente a Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y das muerte a los que te son enviados. Los verdaderos profetas, es cosa que vamos al Antiguo Testamento y veamos los verdaderos profetas. Nunca, nunca, jamás fueron aplaudidos por la voz oficial, voy a decirlo así, del clero, por decir así, del pueblo de Israel. Nunca, jamás. Siempre fueron marginados porque la apologética es defensa de la verdad. Es el atalaya que toca la trompeta y dice, tengan cuidado, viene el enemigo. Y nadie cree, porque estamos en avivamiento. Entonces, muy importante. Mire, veamos algunos pasajes en este aspecto de no soportar a los malos, que no nos resbale el error, hermano, no nos puede resbalar. Tiene que haber vehemencia, tiene que haber reacción. Tenemos que recuperar el celo por la verdad. Mire lo que dice aquí la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo número 4, el primer versículo que vamos a leer, por favor, hermanos. 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. Primera Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí está el versículo 6. La pregunta que obviamente nos debemos hacer, ¿cuál sería? Si enseñas qué, ¿no es cierto? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. La pregunta, ¿si enseñas qué? Para poder dilucidar esa pregunta, responderla, tenemos que retroceder un poquito. Vamos a ver lo que dice el capítulo 4 que inicia esta temática. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y ahí viene, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué cosa? En definitiva,
El versículo 1 es muy decidor, muy revelador. El Espíritu es el que determina lo que debemos enseñar. ¿Qué dice el Espíritu? Aquí dice, el Espíritu con E mayúscula es el Espíritu de Dios. Es decir, Dios está hablando. Y conforme a lo que Dios habla es lo que nosotros debemos enseñar y es lo que nosotros debemos aprender, hermanos. El Espíritu dice claramente, claramente significa sin ninguna duda, sin ningún sombra de duda. Es claro, es nítido. No es un mensaje interpretativo. No es una conjetura humana. El Espíritu ha hablado con claridad. ¿Qué cosa ha hablado el Espíritu con claridad? Sigamos leyendo. Que en los postreros tiempos, ahí está la pregunta, hermano. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿A qué se referirá con los postreros tiempos? Fíjese que la palabra tiempo básicamente tiene dos acepciones en el original. ¿Se acuerdan que lo veíamos una vez? Uno es el cronos, que es la línea secuencial del tiempo. De ahí viene la palabra cronómetro, reloj, cronología. Muy bien, gracias, hermano. Pero también está el nombre kairos como guste, que tiene que ver con épocas, con tiempos, con, como lo dice también el Señor Jesucristo a sus apóstoles ahí en Hecho 1, sazones. Sazones viene de temporada, de tiempo, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos, ¿qué nos debe enseñar quien instruye a la iglesia? ¿Qué tiempo estamos viviendo, hermanos? Situarnos en los tiempos. Creo que es urgente, hermanos, es urgente que cada uno de nosotros tenga la convicción, primero, de saber qué tiempo estamos viviendo. Es un tiempo de avivamiento, es un tiempo del reino, es un tiempo de gloria, es un tiempo en que la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar. ¿Se acuerdan las profecías? Y que la tierra reverdecerá y que será dada la lluvia tardía como fue dada la lluvia temprana. ¿Será tan así? No, hermanos. Estamos en el postrer tiempo. ¿Cómo nosotros entendemos eso? Una vez estudiábamos muy brevemente Hebreos, el libro de Hebreos, dice que el Señor habló de muchas maneras en el pasado, a los padres por los profetas, ¿cierto? Pero en este postrer tiempo, dice, nos ha hablado por el Hijo. Entonces ya nos da luz de entender que el postrer tiempo es una línea que parte desde la primera venida de Cristo hacia la segunda venida de Cristo. Pregunta, ¿estamos nosotros en esa línea de tiempo? Por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo viene, comienza el tiempo del fin, comienza el postrer tiempo hasta que Él regresa. No cabe duda, estamos en el último tiempo. La segunda pregunta, ¿cómo serán estos postreros tiempos? Hay una gran muchedumbre que dice, Dios está arrasando y está sacudiendo los continentes con su poder, convirtiendo a miles de personas, un gran avivamiento. Muchos dicen eso. Hay una página que se llama Misión Avivamiento, algo así, de este famoso predicador, no sé si llamarle predicador, caco, lo voy a decir así, caco en términos griegos, colombiano Rodríguez, el del sartén, ¿se acuerdan? Así anda engañando a miles de personas y la gente aplaude porque la gente quiere bienestar, quiere soluciones tangibles, que me sane el Señor, quiero que me restaure el matrimonio, quiero que mis hijos se conviertan, quiero tener una familia feliz y la gente busca eso. Pero la pregunta es, ¿el Señor nos prometió eso? No, definitivamente no, hermanos. No hay tal avivamiento. El avivamiento es un sofisma. Sofisma es una idea ilusoria, mentirosa, falaz. Estamos en el último tiempo. La Biblia es clara en decirnos una y otra vez, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de sus apóstoles, que el tiempo final es un tiempo malo, en que los hombres irán de mal en peor. Pablo le decía a Timoteo, debes saber esto. Fíjense que es un imperativo. Debes saber esto, lo estuvimos estudiando. ¿Qué debes saber? Que en los postreros tiempos, los tiempos serán peligrosos, peligrosos. Acuérdense que esa palabra peligroso
denota la idea también de difícil. Difícil y peligroso. Ayer hablábamos con el hermano. Estamos en un mar de confusión, hermanos. Usted se encuentra con evangélicos y usted dice qué Biblia están leyendo o qué están fumando. Una de las dos. Yo les contaba, permítame para poder hacer un paréntesis. Escuchaba una conversación de dos hermanos en una librería en la semana pasada, librería cristiana. Decía, yo no me cambio de iglesia si no reúne estas tres condiciones. Decía él a otro hermano. Primero, el punto de predicación, porque hay iglesias tradicionales que van a predicar a los puntos que le llaman, ¿cierto? Una vez vimos un punto de predicación donde había una pampa. Estábamos esperando un hermano, nos íbamos a los bautismos, y estaban predicando a la pampa. Yo dije, ¿a quién le predican los grillos? No sé, no había nadie. Pero era el punto de predicación. La tradición es más poderosa que la razón bíblica. Qué terrible, hermano, la tradición toma mucho peso. Primer argumento, el punto de predicación. Segundo, decía él, la música. La música de mi iglesia. Si no encuentro una iglesia con la música de mi iglesia, yo no me cambiaría. Segundo argumento. Y el tercer argumento, la cocina de mi iglesia. Usted se va a reír, pero eso le decía, la cocina es fantástica. Las hermanas preparan almuerzos, todo, y son grandes, espaciosas. Entonces yo les decía a mis hermanos allá en la reunión de varones, decía, de verdad, hermanos, y se lo confieso, yo de ninguna forma me siento mejor que ellos. Pero yo decía, ¿qué les pasa? ¿Qué está pasando con la iglesia de Jesucristo? ¿Qué pasa con los ministros? Porque preliminarmente a esa declaración tan absurda, estaban hablando de sus estudios teológicos, ¿ya? Entonces, ¿qué le enseñan los institutos, hermano? Si yo voy a ir a un instituto teológico a aprender esas barbaridades, mejor me quedo con mi Biblia y con un lápiz en la casa. Es mucho más seguro, es mucho más confiable. La gente está confundida hoy día, hermanos. Está confundida. Hay muchas voces que dicen ser la verdad. Que la verdad viene por aquí, que la verdad viene por allá. Entonces, el tiempo del fin es un tiempo peligroso, es un tiempo de engaño tras engaño. El Señor lo dijo. Cuando le preguntaron, ¿cuál señal habrá de estas cosas, de la venida, de tu segunda venida o de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas en una que los discípulos le hicieron. Y que es interesante, porque a qué ser humano, a nosotros mismos no nos gusta saber el futuro, lo que vendrá. Gracias al Señor nosotros tenemos la profecía más segura. El mundo, ¿qué es lo que hace? Consulta el tarot, ¿cierto? La semana pasada, permítame que se me vaya también la mente para allá, pero quiero aclararlo. Le dan cobertura en la televisión horas a los charlatanes, a los brujos, a los chamanes. Salió una famosa actriz que se hizo famosa por La Madrastra, no sé si se acuerdan, no sé si alguien la vio, Yael Unger. Está metida en una secta espiritualista, ¿cierto? Con una paz enorme, ¿no es cierto? Y uno la miraba y decía, ¿qué paz más grande tiene? Y lo hizo meditar a todos ahí. Entonces yo le decía a mi compañero, quizás ¿qué está fumando esta mujer? Porque se engaña, la gente quiere proyectar una fe falsa, una paz falsa. Hermano, no podemos tener paz si no es en Cristo Jesús. Es el único que nos puede dar paz verdadera y perdurable. Pero la gente abraza todas las filosofías, ideas terribles, hermanos, satánicas, hay que decirlo con todas sus letras. Estamos infectados de nueva era en los colegios, nos hacen meditar. Entonces, el Señor respondiendo a esa pregunta dijo, mirad que nadie os engañe. Volvamos al pasaje, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente en los tiempos finales que ya estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Apostatar es sencillamente darse la media vuelta, darle la espalda a la fe. Ahora, si usted medita cada palabra sin avanzar así rápidamente, hermanos, hermanas, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Convicción de lo que se espera. No, pero hoy día se enseña que fe es el poder de tu palabra, es el poder creativo de la palabra. Si tú proclamas sanidad, tú vas a ser sano porque eso es fe. Decretar, hablar. Yo esto lo vengo escuchando muchas décadas atrás, hermanos, de verdad, muchos años atrás. Había un predicador que decía, tú puedes crear, mire, escuche bien, me acuerdo muy literal lo que decía, tú puedes crear
el universo de tus circunstancias por el poder creativo de tu palabra. Es decir, tú lo dices y lo creas. Un verdadero Dios es jugar a ser Dios, hermano. El único que puede hacer eso es Dios. Sea la luz, y fue la luz. Pero tú y yo no podemos hacer eso. ¿Se da cuenta? Fe, hermanos, no es que lo que creamos lo vamos a lograr. La gente hoy día anda muy hiperpositiva. ¿Cómo te ha ido? Me ha ido súper bien. Y le ha ido muy mal. Porque si dice que le ha ido mal, las vibras negativas, porque la gente cree que hay vibras negativas. ¿Ha escuchado hablar de las vibras? Cuando juega la selección, mandémosle todas las vibras, dice, como que tenemos un poder intrínseco para poder cambiar las circunstancias. Entonces, ese tipo de cosas no se hablan en las iglesias. Y eso es lo que debemos hablar, hermano, para comprender cuál es la verdadera fe. Acuérdense, el marco de esto que estamos analizando es, no soportan la maldad, los malos, los timadores, los engañadores. La Biblia dice que apostatarán de la fe. Es decir, hoy día le dan vuelta la espalda a la verdadera fe. ¿Cuál es la verdadera fe? La certeza de lo que estamos esperando, hermanos, hermanas. ¿Qué estamos esperando? La venida de Cristo. ¿Volveré otra vez? ¿Usted ha visto una esposa recién casada que no espere a su esposo? Digo recién casada porque después las cosas van cambiando, ¿no? Usted se ríe, pero hermano, veámonos en el plano ideal, y esas son las demandas de las esposas. ¿A qué hora llegará mi amado esposo querido? ¿Cierto? Así debe ser. Pero en el ambiente judío, la esposa se casa y lo único que anhelaba era que volviera su Señor, hermano, que volviera su Señor. Nosotros debemos volver a los principios bíblicos, amar la venida de Cristo, amar a nuestro esposo. Ven, Señor Jesús. Hermano, ¿cómo se cierran las escrituras? Usted sabe cómo se cierran. El espíritu y la esposa dicen, ven, ven, Señor Jesús. Así es, hermano. Pero muchos han dado la vuelta a esa fe. Pregunta, ¿estamos en tiempo de apostasía entonces? No cabe duda. Vaya a encontrar hermanos que aman la venida de Cristo. Cada vez menos. Y el engaño es tan sutil que todo esto ha estado enmascarado en una teología nueva, en una teología milenarista, ¿no es cierto?, dominionista, de que no hay tal reino. ¿Para qué? Déjate de hablar de eso de que el reino viene, ahora es el reino. Tú tienes que conquistar. Si tú eres un profesional, tienes que ser un profesional para el reino. Lo he escuchado literalmente de pastores, de líderes, hermano. Es terrible, es apostasía. Apostatarán de la fe, pero mire lo que dice, ¿cuál es el ambiente? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esa es la característica del tiempo del fin. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, hay un ambiente demoníaco, hermanos, que se mueve en la enseñanza. El apóstol Juan dice por su parte, hijitos, probad los espíritus si son de Dios. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Entonces, si estamos en tiempos de apostasía, ¿no debiera ser consecuente con la iglesia actual, con los ministros, los que lideran la iglesia actual, estar probando los espíritus? Esta palabra espíritu no significa un espíritu tipo de ciencia ficción que se aparece y se mueve, no. Se refiere al espíritu con el cual enseña o predica una persona. Uno tiene que estar así, hermanos. No estamos en tiempos de una liviandad de decir, mira, lee todos los libros porque todos los libros son cristianos. ¿Ya? En las librerías cristianas usted encuentra alimento en una pequeña biblioteca y el resto es pura basura, el resto es puro veneno. Usted entra a la cruzada de literatura cristiana, Tim Keller por todos lados. Timothy Keller es uno de los predicadores más peligrosos de la actualidad. Que usted de 10 palabras, 8 le van a hablar de Cristo, a decir, ¿dónde está el error? Bueno, en ese minúscula porción de veneno, es la proporción del veneno para ratones.
El 95% es nutriente para el ratón, lo alimenta, lo captura, lo engaña. Y no solamente engaña al ratón, sino que engaña a la colonia. Porque ¿sabe cómo actúan los ratones? La colonia manda a un ratón a explorar. Encuentra el veneno, come veneno, lo saborea, no muere al tiro, dice, hay alimento. Y manda más ratones y comen todos del veneno y no muere uno, sino que mueren varios. Es el 5% que mata al ratón. De la misma forma, el pastor que cuida las ovejas tiene que estar analizando minuciosamente la enseñanza y diciéndole a las ovejas, no comas de este pasto, porque este pasto tiene un 5% letal, que no solamente te va a matar a ti, sino que va a matar a la colectividad. ¿Se entiende? Hermanos, debemos probar los espíritus. Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, darán vuelta a la espalda a la verdadera fe, escuchando a quienes, la mentira del error, la mentira de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y da una pequeña característica acá, que ya lo leímos. Por la hipocresía de mentirosos, ahí están los cacos, ¿cierto? Los malos, los timadores, los traficantes de almas, fascinerosos, que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, no tienen conciencia, son inescrupulosos. Claro, es que yo no puedo entender cómo puede decir una persona, tengo guardado 130 millones por si acaso alguna eventualidad. Es que yo no entiendo cómo ha perdido toda proporcionalidad del dinero. 130 millones por si me sale algún imprevisto. Cuando la mayoría de la gente no vive más de con 400, 500 mil pesos en este país. Si es que no me equivoco, me pasé de la raya. Es una vergüenza, cauterizada en la conciencia. Pero da más antecedente. Prohibirán casarse. ¿De qué le habla esto? Del celibato, la madre de las rameras. Acuérdense que la esfera de la mentira es la madre de las rameras, es la Iglesia Católica. El celibato nunca ha estado en el corazón de Dios. Usted dirá, ¿y el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, cuando usted analiza, lo más probable, ¿cierto?, que él haya sido viudo. Él enviudó. Una razón de peso es que Pablo era miembro del Sanedrín, era fariseo. Y para ser miembro del Sanedrín tenía que estar casado. Y él por su ministerio dice, claro, es mucho más útil que me quede así. Porque él se movía de un lado a otro, imagínense con hijos con la esposa. Es mucho más difícil. Pero el celibato no es una ordenanza bíblica. Y el celibato, los únicos frutos que ha dado el celibato son todas estas horrendas noticias que hemos escuchado y vamos a seguir escuchando. Prohibirán casarse. Pero hoy día hablar de la Iglesia Católica es como un pecado, hermanos. Son los mismos evangélicos que escuchan, algunos que hablan así duramente, divisionistas, no tienen amor, fariseos, legalistas. ¿Y de dónde vienen esas piedras? De los propios hermanos. Es increíble los tiempos que estamos viviendo. Ese falso amor, amados hermanos, nos quiere amordazar. ¿Qué significa amordazar? Poner un bozal en la boca para que no hablemos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para contender ardientemente por la fe, como dice Judas 1:3. Debemos contender por la verdad, con amor, pero con la verdad. Entonces dice acá, mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Usted ha oído hablar de la famosa Semana Santa, de la Cuaresma? ¿No está pasando lo mismo en el pueblo evangélico? ¿No está pasando lo mismo que la observancia de la Cuaresma ya no es una tradición exclusiva de la madre de las abominaciones de la tierra, sino que también ahora del pueblo evangélico? Llamando a observar la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Es increíble, pero eso está pasando en el seno de la cristiandad actual y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de apostasía, en que hablar de los malos pasa a ser ahora un concepto de, como decir, usted quiere dividir el cuerpo de Cristo. No está a favor de la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo no se puede lograr sino sobre la base de la doctrina. Usted saca la doctrina y ya no es el cuerpo de Cristo. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, todo este cúmulo de cosas que Pablo está diciendo aquí en Timoteo, ese segundo versículo que estamos hablando, solamente este versículo, dice, si enseñas esto,
serás buen ministro de Jesucristo. Mire qué interesante. No hay ahí prosperidad, no hay promesas de bienestar, no, sino que si le adviertes al pueblo de Dios de los tiempos finales peligrosos, difíciles, ¿cierto?, de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, serás un buen ministro de Jesucristo. Pero no garantiza que te van a seguir miles. No, de ninguna forma. Porque la verdad nunca ha sido apetecida por las grandes mayorías. Siempre la verdad es resistida. En el ambiente de Facebook, que en el tiempo que he estado ahí incursionando en esto para hacer un análisis de lo que significa esta plataforma vanidosa, lo único que buscan muchos es los famosos me gusta o los likes, ¿cierto? ¿Lo ha visto? Entre más like tiene, más buena es la declaración. El Señor tuvo pocos likes, hermano. No les gustaba. Aún su propio pueblo, su círculo más íntimo de Cristo, le decían, dura es esta palabra. ¿Quién la soportará? ¿Quién la puede oír? ¿Y cómo le dice el Señor? ¿Acaso queréis iros también vosotros? Entonces, volviendo al contexto de esto, hermano, es importante que la iglesia tenga un sentido de apologética, de defensa de la fe. El mismo apóstol Pablo, mire, ahí mismo en Timoteo, si está ubicado, lea un poquito más arriba, en el versículo 15. Versículo 15, mire, 1 Timoteo 3:15 dice así, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que dice, columna y baluarte del amor, de la verdad. ¿Por qué quise hacer ese error? Porque hoy día parece que el amor todo lo cubre. Pablo le habla a los creyentes y dice, el amor no se goza de la injusticia. No hace nada indebido. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor verdadero. Si usted está enseñando falsa doctrina, usted está haciendo algo indebido, por eso que ahí no está operando el amor de Dios. Si usted está profitando con el evangelio, está viviendo de la lana de las ovejas, usted no está andando en el amor de Dios. Entonces usted no puede analizar eso en virtud del amor de Dios, sino de la verdad. Usted tiene que juzgar por la verdad. Usted tiene que juzgar con justo juicio. Ahora, la iglesia tiene esta característica, debe ser, cuando digo iglesia no digo un edificio, sino que el grupo de personas que se reúnen aquí, allá, etc. Debe tener esta característica, ser columna y baluarte de la verdad. Para comprender esta descripción tenemos que echar mano un poquito a la arquitectura. Sobre todo la arquitectura antigua. La arquitectura antigua tenía muchas columnas que sostenían el edificio, ¿ya? Y esa columna viene a ser el sostén, lo que sostiene la verdad. La verdad sin esa columna se desmorona. Nosotros bien sabemos, hermanos, que el fundamento del edificio tiene un nombre propio. Se llama Martín Lutero. No se llama ningún hombre. Se llama Jesucristo, hermanos. Nosotros somos cristianos, no somos luteranos. No somos calvinistas, somos cristianos. Estamos en tiempo en que nos quieren dar un apellido. No somos ni de Arminio, ni de Calvino, ni de Lutero, ni de Juan Wesley. No, somos cristianos. Esto no quiere decir que desmerezcamos lo que ellos enseñaron, pero nunca vamos a levantar una imagen de Lutero aquí, ni le vamos a rendir pleitesía, porque no todo lo que enseñó Lutero fue correcto. Enseñó cosas terribles, como por ejemplo, odiar ¿a quiénes? A los judíos. La iglesia es columna de la verdad. La base es Jesucristo y nosotros sostenemos ni más ni menos que la verdad, que es propio Cristo. Pero no solamente columna, sino que el apóstol Pablo usa otro término. Y baluarte. ¿Qué es lo que es el baluarte en la estructura arquitectónica? Como yo les decía, dentro de los límites de la construcción, sobresalía en una esquina, es como una extensión de la columna, ¿cierto? O de la base de la construcción de la edificación, sobresalía como una especie de torre de vigilante, en donde precisamente la atalaya observaba
para los dos lados, cubría un lugar y el otro, y podía advertir los peligros en contra de la construcción, en contra de la verdad. Entonces, esto nos habla mucho, hermano, y en extenso podríamos extendernos, pero el tiempo se nos fue. El apóstol Pablo, antes de partir de Mileto, acuérdense siempre de eso, de Mileto, una región de Asia Menor también, cerca de Éfeso, hizo llamar a los ancianos de Éfeso y les advirtió. Por eso, todo esto tiene consonancia armoniosa. Les dijo, después de mi partida, se levantarán de en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así le dijo. Pero antes de decirle eso, les dijo, yo estoy libre de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido o no he eludido la responsabilidad de anunciarles todo el consejo de Dios. No solamente la mermelada, sino que lo agrio, las cosas negativas que vamos a tener que vivir. ¿Por qué? Porque él está citando o parafraseando lo que había dicho cientos de años antes el profeta Ezequiel. Si el atalaya que era puesto en el baluarte, en la torre del vigilante, ¿cierto?, no tocara la trompeta cuando viniera el enemigo, ¿cierto?, y no toca la trompeta debidamente y oportunamente, y el enemigo irrumpiera en la ciudad y devastara en la ciudad, la sangre de los caídos caerá sobre la atalaya. Entonces Pablo dice, yo estoy limpio de eso, yo ya les advertí. Hermanos, que el Señor nos ayude a mirar esta virtud y esta alabanza que Dios le hace a los efesios, que no soporta a los malos, que no le pasa así como desapercibido, con poca relevancia, un llamado a nosotros, para que el celo por la verdad resplandezca, despierte en nosotros. Porque todo lo que brilla, hermano, no es oro. Estamos en tiempos de apostasía. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración. Le voy a pedir a mi hermano Román si nos puede dirigir, por favor. Dios eterno y Padre bueno, Padre santo, gracias le damos, Señor, por su palabra. Amén. Su buena palabra, Señor Dios, que usted nos ha traído en esta mañana. Gracias, Señor. Como lo hace, Señor, en cada reunión, donde es su palabra la que está guiando y gobernando, Señor, la predicación. Su Amén. Espíritu también. Gracias, y eso Señor. es lo que anhelamos, Señor, que usted nos anule a nosotros como seres humanos, que nada hacemos bien. Así Que es. sea ella, su palabra, siempre en medio de nosotros. Hasta que el Señor venga y que nos dé la fuerza, el valor, Señor, también, porque sabemos estos tiempos que vivimos, en todo sentido, en lo religioso, en lo secular, Señor, demasiado malo, demasiado engañoso, turbulento, Señor, difícil de vivir cada día. Es como un oasis, como dicen nuestros hermanos, cuando estamos entre hermanos, pero dejamos ese lugar y nos enfrentamos nuevamente a todo lo malo. Rogamos que usted nos guarde, nos dé esa fortaleza y las convicciones cada vez estén más firmes en nuestro corazón y en nuestra mente, y siempre esperando su venida, Señor, cada momento, cada día, que la anhelamos más y más. Ayúdenos a que así sea, Señor, para que usted también nos ayude a poner en alto, Señor, su palabra, y con una trompeta fuerte, Señor Dios, nos dé ese valor, ese denuedo de hacerlo, Señor. Amén. Aun cuando somos pequeños, pero usted se glorifica en la debilidad. Así pero es, lo que Señor. es insignificante, usted se glorifica. Amén. Así es, Señor, lo débil, lo más vil ha escogido usted para avergonzar lo sabio y lo fuerte. Así dice su palabra, y así es, Señor, y mejor que así sea, para que la gloria sea enteramente suya y nada sea nuestro. Ayúdenos, Señor, en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. También, Señor, sabemos que en usted estamos seguros, porque estamos en usted y nos espera la vida eterna. Pero también pensamos, cuando vemos todas estas cosas, Señor, tenga misericordia de nuestros familiares, Amén. Señor. Anhelamos la salvación, la conversión de ellos, Señor, y es un ruego siempre, porque también nosotros no somos mejores que ellos. Usted no nos eligió por eso, sino porque nos amó nomás, porque no somos mejores. Por eso también está, cuando aprendemos esta verdad, está ese clamor: Señor, tenga misericordia de nuestros seres queridos. Anhelamos la salvación de ellos también. Amén. Padre Celestial, gracias, muchas gracias por todas estas verdades que usted nos da cada día que nos reunimos, Señor. Y despierte ese deseo y ese querer estar, Señor, también en las otras reuniones donde se habla
de lo porvenir, Señor, donde nos habla de tanta doctrina el día jueves con el estudio romano, Señor, que podamos estar todos con ese deseo de estar Amén, Señor. siempre, Señor, reunidos, Sí, Señor. Señor, que usted ocupe el primer lugar en nuestras vidas, Señor, y los afanes dejemos de lado. Si usted suplirá toda necesidad, Amén. Señor, ayúdenos a que así sea, Padre bueno, en este cuerpo defectuoso que aún estamos. Ayúdenos a obedecer a su palabra cuando su Santo Espíritu nos amonesta, Señor. Sí, Le Señor. pedimos perdón porque muchas veces hacemos oídos sordos, Señor, y hacemos nuestra voluntad. Perdónenos, Señor, y ayúdenos a ser dóciles a su Santo Espíritu Amén. y a su palabra. Sí, Señor. Padre Celestial, Sí, sea, Padre. muchas gracias le damos porque nos entrega tantas verdades cada vez. Muchas gracias le damos. Anhelamos un día estar ante su presencia, adorarle por toda la eternidad y darle gracias eternamente. Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús oramos, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.